Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Segunda parte. Tucumán. Entré en esta empresa con los ojos cerrados y pereceré en ella antes que volver la espalda. Manuel Belgrano. Septiembre. Ocupadas por los realistas Jujuy y Salta, todas las campiñas y pueblos de la región iban quedando en su poder, con excepción del Tucumán. La comprimida geografía de este país conjuga montañas y llanos, los últimos repliegues de los Andes se suavizan aquí en peculiar transición de cerros y planicies, hasta desembocar en la gran llanura que se extiende al este, más allá de los límites de la civilización. Al occidente de San Miguel, 2 altas cadenas, las cumbres Calchaquíes y los nevados de la Conquija, se erizan formando, como frontera natural, un magnífico telón de siluetas montañosas. Ríos y riachos lo atraviesan hacia el sudeste, confluyendo en el río Salí. Los valles y faldeos están revestidos de una impenetrable selva. Nogales, cedros, laureles, arbustos enmarañados, lianas y plantas trepadoras, flores silvestres salpicando la espesura, y un sinnúmero de aves en perpetua gritería saturan los sentidos de quien ose adentrarse en aquellos bosques de permanente tumulto. Y de tanto en tanto aparecen mínimas aldeas, la iglesita blanqueada bajo el sol impiadoso, señalando la presencia del hombre en medio de ese paisaje febril. A orilla derecha del río Salí descansa la apacible población de San Miguel del Tucumán, corazón y cabeza de la región, aldea respetable, de apenas 20 manzanas de edificación compacta, rodeada de terrenos baldíos, quintas, arboledas y ranchos de arrabal. Más allá de la calle de Ronda se extiende el campo, en algunas direcciones abierto y llano, en otras revestido de bosquecillos y naranjales. Las rectas calles ofrecen agradables perspectivas de fachadas blancas y prolijas, destacándose algunas residencias vistosas, sin dejar de ser austeras. El clima es caluroso y húmedo, el sol cae a plomo en las largas siestas del verano. Hacia el oeste la mirada se entretiene con las líneas severas de los cerros y sus faldas cubiertas de vegetación. Y en los alrededores crecen amplios naranjales, cuyas entrelazadas copas hacen el efecto de galerías. Allí van a pasearse las familias los domingos, celebrando festines y bailes al son de las guitarras. Las gentes del vecindario son llanas y alegres, y también devotas. Su virgen tutelar es Nuestra Señora de las Mercedes, en cuyo convento tiene lugar cada año una solemne función eclesiástica. La devoción de la santa patrona estaba ya entonces muy extendida, aunque los sucesos por desarrollarse contribuirían a acrecentarla. Hacia esa población se encaminó don Juan Ramón Balcarce en septiembre de 1812, a cumplir con el delicado encargo que yo le había hecho, del cual dependía ahora, en parte, el destino de nuestro ejército. A veces medito que nuestros ideales democráticos de entonces tenían una buena dosis de irrealidad. La opinión pública, a la que rendíamos homenaje, era en aquellos tiempos, y lo sigue siendo hoy, asunto de unas pocas familias. Ellas monopolizaban las magistraturas, los puestos capitulares, los cargos eclesiásticos. Ellas poseían las tierras y manejaban la opinión de sus jornaleros, disponían de las riquezas públicas y privadas, dictaban las normas del buen gusto en el trato, la moda y la política. Las señoras ejercían a veces un influjo secreto mucho más poderoso que la autoridad de sus ilustres maridos, y no era raro verlas decidir, durante frívolas tertulias, entre indiscreciones, galanterías y juegos de salón, los asuntos de mayor importancia. Irónico suena el tiempo pasado al referir estas cosas. Muy pobre ha sido el cambio introducido por una década de revolución, pero no se debe esperar otra cosa mientras sigan los pueblos hundidos en la ignorancia. Una de las familias tucumanas más prominentes era y sigue siendo la de los Aráoz, viejos habitantes de la zona, usufructuarios sempiternos de los principales puestos en el cabildo y en la iglesia. Don Bernabé Aráoz, figura familiar, se hacía notar por dotes que, andando el tiempo, lo convertirían en caudillo de su provincia. Por entonces no era más que un hombre distinguido, afortunadamente partidario de nuestra causa, al igual que el resto de sus familiares. Balcarce halló en Tucumán una fría recepción de las autoridades. Ni los miembros del cabildo, ni el intendente ni el teniente gobernador parecían inclinados al entusiasmo patriótico.
Sin dejarse amedrentar, mandó recoger todas las armas existentes en el pueblo. Esta medida suscitó gran zozobra, afianzando la creencia de que nos pertrechábamos para proseguir la retirada. No tardó en presentarse ante Valcarce una comisión, compuesta por el movedizo don Bernabé, el cura doctor Pedro Araoz y don Rudecindo Alvarado, quienes venían a implorarle, para su sorpresa, la resistencia al invasor. El ejército patriota no podía dejar a los vecinos en manos de Tristán, ellos estaban dispuestos a combatir hombro con los soldados, si era preciso. El ejército no está en condiciones de hacer mucho, les respondió Valcarce. El general tiene el propósito de luchar, pero son necesarios 1000 hombres más, montados y armados, y dinero. Los vecinos de Tucumán proveeremos el dinero y los hombres que hacen falta, replicó don Bernabé. No 1000, sino 2000. Los traeremos de la campaña si es necesario. Si las autoridades no mostraban decisión, el apoyo de los Araoz suplió cualquier falta. La familia ofreció a Valcarce toda su influencia, desplegando una incansable actividad. Pronto vio el oficial que se le abrían todas las puertas y se caldeaban los ánimos. Aparecían voluntarios de todas las clases sociales. De la campaña empezaban a llegar contingentes de fieros y taciturnos gauchos, cada uno con su cabalgadura, sus bolas y sus lanzas. El entusiasmo de Tucumán por la causa revolucionaria excedía a todo lo hallado en el norte, y el prestigio de que allí gozaba Valcarce contribuía a facilitar su tarea. Don Bernabé lo consultó sobre la conveniencia de insistir ante mí y manifestarme el apoyo del pueblo por medio de una diputación. Valcarce, ocupado en organizar a los voluntarios, prestó conformidad, y yo hube de verme un día sorprendido por la presencia de aquellos emisarios que venían a expresarnos por primera vez en nuestra ardua peregrinación la solidaridad de los habitantes. Quien por aquellos días haya comprobado la situación del ejército del Alto Perú, su miseria inaudita, los soldados semidesnudos, los largos padecimientos que revelaban sus rostros, el agobio de sus espaldas encorvadas y de sus pasos vacilantes, no habrá podido menos que conmoverse. En todo se leía el tremendo esfuerzo de la retirada, y la suerte que forzosamente debía aguardarlos a manos de un enemigo tan superior como el que venía persiguiéndolos. Los curiosos que se acercaron al campamento supieron que se trataba de un ejército condenado. Un sanjuanino de paso por Tucumán sintió tan honda impresión que al regresar a su provincia hubo de organizar una colecta describiendo las miserias que había visto. ¿Y qué puedo decir de mí mismo, sino que los días de penurias habían impreso en mi salud elocuentes marcas? Pero si se me interrogaba por la suerte que esperaba corrieran nuestras armas, respondía con obstinada fe. No teman los tucumanos que este ejército se quedará para hacer morder el polvo al godo. Dios nos ha de acompañar en esta sagrada empresa, y acaso se arrepienta el enemigo de toda la altanería con que viene. Poniendo en práctica este pensamiento, ordené avanzar hacia la ciudad, aun cuando no estuviera cierto de contar con algo más que súplicas y juramentos de lealtad. Salió a recibirme el ayudante de Valcarce con la información de que se habían reunido numerosos voluntarios. Quiero verlo por mí mismo, contesté, y salí al galope lleno de impaciencia. Era verdad. Valcarce, cuyas dotes para el reclutamiento y la instrucción nunca he dejado de reconocer, me aguardaba con 400 voluntarios, así como con la alentadora novedad de otros contingentes de la campiña. Revisté a los voluntarios. Su aspecto rudo y temible no me engañaba, el valor ordinario de nada sirve en las batallas, cuando no se disputa con un enemigo individual y visible, sino que se es parte minúscula de enormes masas en movimiento, sometidas a la acción de los cañones y al fuego anónimo de los fusiles. Se ha visto a bravucones famosos temblando de terror con cada cañonazo, solo la experiencia y la disciplina tienen en esto utilidad. Y en punto a disciplina, por mucho que hubiera de reconocer a los esfuerzos de Valcarce, no se me ocultaba que esos hombres introducirían en mis tropas un factor de relajamiento. No estando en condiciones de elegir, no pude sino confiar en que su entusiasmo supliría su falta de instrucción. Acto seguido me establecí en una quinta de las afueras y mandé llamar a Valcarce, recibiéndolo con la mayor cortesía. Luego de darle a leer las instrucciones del gobierno. Es mi determinación, dije, pasarlas por alto. Tales instrucciones fueron dictadas hace varios meses, y el gobierno no está al tanto de las circunstancias actuales. No se puede dirigir las operaciones militares desde la distancia. Pero me gustaría conocer su opinión. Como en encrucijada, Valcarce replicó. General, soy del parecer que no hay otro medio de salvarnos sino volver caras a la invasión. Más tarde,
mientras el ejército hacía un alto a orillas del río que fluye en las inmediaciones de San Miguel, tomé nuevamente la pluma para oficiar al gobierno. Era el 12 de septiembre, el mismo día en que desde Buenos Aires se despachaban los 4 oficios insistiendo en la retirada. Son muy apuradas las circunstancias, escribí, y no hallo otro medio que exponerme a una nueva acción, los enemigos vienen siguiéndonos. El trabajo es muy grande, si me retiro y me cargan, todo se pierde, y con ello nuestro total crédito. La gente de esta jurisdicción se ha decidido a sacrificarse con nosotros, si se trata de defenderla, y de no nos seguirán y lo abandonarán todo. Pienso aprovecharme de su espíritu público y energía para contener al enemigo si me es dable, o para ganar tiempo a fin de que se salve cuanto pertenece al Estado. Cualquiera de los dos objetos que consiga es un triunfo, y no hay otro arbitrio que exponerse. ¿Acaso la suerte no sea favorable, animados como están los soldados y deseosos de distinguirse en una nueva acción? Es de necesidad aprovechar tan nobles sentimientos, que son obra del cielo, que tal vez empieza a protegernos para humillar la soberbia con que vienen los enemigos, con la esperanza de hacer tremolar sus banderas en esa capital. Nada dejaré por hacer, nuestra situación es terrible, y veo que la patria exige de nosotros el último sacrificio para contener los desastres que la amenazan. Firmé y sellé este oficio, y dejé también sellada mi suerte, porque ya no había cómo dar un paso atrás. La vanguardia realista había hecho alto entre las localidades de Yatasto y Metán, a 20 leguas de nosotros. La inminencia del desenlace era un hecho evidente para todos, y muchos empezaban a tomar sus recaudos para congraciarse con el invasor seguramente victorioso. Hombres ilustres, de gran prestigio en su tierra, como el alcalde provincial de Santiago, se ponían ya al servicio de Tristán, lo mismo que varios religiosos, entre ellos el popular cura Laguna, quien predicaba desde el púlpito la guerra santa contra sus propios paisanos. Esas mudanzas de opinión eran otras tantas muestras de la razón que me asistía al no querer retroceder. Lento era el avance del enemigo. Se demoraba para concentrar todas sus divisiones. La vanguardia salió de Metán sin apuro, y su jefe, el coronel Luizi, que había dirigido el acoso a nuestras fuerzas durante la retirada, miró confiado el país que iba conquistando. Como traía el camino de las postas, y nosotros habíamos tomado el de las carretas, no creía posible sobresalto alguno. Al llegar al pueblo de Las Trancas, a escasa distancia de Tucumán, quiso echar un vistazo al humilde caserío, y entró antes que sus columnas, con la sola compañía de un portaestandarte y un capellán. Las casas permanecían en silencio, no se divisaba un alma por las callejuelas. Sediento, el coronel se apeó frente a una vivienda cuyo aspecto le agradó. La columna realista avanzaba varias cuadras más atrás. De pronto, unos galopes. Al volver la vista, el coronel Luizi se ve rodeado de desconocidos. Por el desaliño y extravagancia de sus vestimentas conoce que son gauchos de la región. Intenta una resistencia vana, pero los forajidos lo apuntan con lanzas y fusiles y le ordenan volver a montar. Cuando, desde lejos, la columna realista advierte lo que ocurre, se lanza al rescate de su coronel. Los paisanos emprenden la fuga a todo galope, llevándose prisionero al coronel realista. La persecución se prolonga, momentos hay en que están a un paso de ser atrapados, ora los detiene un arroyo, ora toman un atajo oculto en el monte, para volver a surgir varios cientos de varas más adelante. Valiéndose de todos los accidentes del terreno, que conocen a la perfección, los paisanos consiguen al fin evadirse y se hunden poco después en las sombras de la noche. A las 12 ingresan a Tucumán trayéndome a Huizi como obsequio inesperado. Aquella captura, más valiosa como símbolo que como hecho militar, vino a demostrar oportunamente que los altivos invasores no eran tan infalibles como para no dejarse sorprender, alguna vez, por la proverbial picardía de nuestros paisanos. Tucumán se regocijó con la noticia, y los soldados compusieron coplillas burlonas para celebrarla. La arrogante confianza de Huizi y el oportunismo de sus captars contribuyeron a alejar el temor al enemigo. Ya nuestras tropas habían ocupado la ciudad. Infantería y artillería acampaban en la plaza, y una gran agitación encendía los ánimos. Había ejercicios a toda hora, se foceaban las bocacalles, y se situaban los cañones que no saldrían al campo. Mi primer plan fue luchar a orillas de la población, apoyándonos en ella, y replegarnos a la plaza en caso de derrota. La ansiedad me empujaba, como siempre, a vigilarlo todo, trabajos, organización y disciplina.
Tan pronto me aparecía en la plaza como salía a las afueras a tomar apuntes, acompañado siempre del Estado Mayor, sin descansar ni desensillar, proceder explicable por la proximidad del peligro, pero que obedecía en no escasa medida a la necesidad de descargar una tensión insoportable. Habían reaparecido las luchas facciosas. Ha pesado sobre mi carrera militar una inexorable maldición, por cuyo motivo, en cuanta oportunidad quise distinguir a un hombre por sus servicios o cualidades, el poco hábito disciplinario trajo como fatal consecuencia, bien su insubordinación, bien la de sus camaradas. Así me había sucedido con Dorrego, quien no cesaba de trabajar por formarse una facción adicta, así también con el barón de Olenberg, cuya preeminencia despertaba tanta rivalidad y envidia. Y ahora había llegado el turno a don Juan Ramón Valcarce de exhibir, también él, veleidades que justificasen mis anteriores suspicacias. Valcarce recibía ahora de mí las mayores consideraciones y gozaba de total libertad para organizar la caballería e instruir a los paisanos. 600 hombres, entre húsares, decididos y paisanos, llegó a tener a su mando. Gracias a él empezaba a formarse una poderosa fuerza, cuyo protagonismo sería decisivo, el paisanaje, que oía de su boca las primeras nociones guerreras, y que integraría luego la célebre caballería gaucha, el arma más efectiva contra los realistas. Valcarce se supo granjear la ciega devoción de aquellos nuevos elementos, lo que incrementó su sentido de importancia personal. Así, aunque debía su cargo a una recomendación del mayor general Díaz Vélez, no tardó en dispensarle una insolencia creciente, se refería a él con desdén, discutía sus órdenes y no le guardaba el mínimo respeto debido a su grado, llevando esta inconducta al extremo de tratarlo groseramente en presencia de la tropa, violación inaudita a la disciplina militar aún en aquellos endebles ejércitos. Saberlo yo e indignarme fue todo uno, pero, ¿qué podía hacer? Valcarce ejercía ya tal ascendiente sobre sus hombres que no era dado sancionarlo sin exponerse a un motín. Valcarce y Dorrego rivalizaban también entre sí. Cada uno tenía su facción, solo coincidían en una cosa, el intransigente odio al barón de Olenberg. Estas rivalidades me traían preocupaciones adicionales, como si ya no fuesen muchas las que daba el enemigo. Un pequeño suceso vino, en aquellos días, a proporcionarme una breve ocasión de solaz. Tristán se había enfurecido con la captura de Huici, su coronel de confianza. Recordando, tal vez, la fama de bárbaros que Goyeneche había hecho correr en torno nuestro, o bien temeroso de una venganza por los atropellos que los realistas solían cometer con los prisioneros que nos tomaban, me envió por medio de un trompeta un altanero oficio en el cual, tras amenazarme con imponer a los cautivos patriotas el mismo trato que yo a su apreciado coronel, remitía a este 50 onzas de oro para los gastos de su comodidad. Leí el oficio sin dejar de sonreír ante la naturaleza jactanciosa de mi camarada de juventud, que lo había fechado en el campamento del ejército grande. Pensaría espantarme con el pomposo título. Devolví al emisario las 50 onzas de oro para ser distribuidas entre los prisioneros patriotas, me obligué a entregar una suma igual al coronel Huici, pues no éramos vándalos para maltratarlo, y feché la respuesta a Tristán en el cuartel general del ejército chico, sin dejar de sonreírme al imaginar la expresión de cólera de mi adversario cuando leyera esas palabras burlonas con que castigaba su arrogancia. 2 días más tarde llegaban a mis manos los 4 oficios gubernamentales del 12 de septiembre, a que hice alusión. No cabía desentenderse de las órdenes, que eran retroceder y retroceder. La permanencia en Tucumán nunca sería apoyada por el triunvirato. Seriamente me pregunté qué querían aquellos hombres. Sin duda, que yo acometiera imposibles. Porque imposible era emprender la retirada y salvar al mismo tiempo los pertrechos de guerra existentes en Tucumán, imposible no perder las tropas nativas que había reclutado Valcarce, y que desertarían con todo y armamentos, tantos trabajos habían de dilapidarse así. El interés del enemigo sería estrecharnos desde que le diéramos muestras de debilidad. ¿Qué camino tomar, en donde el ejército no estuviese expuesto a perecer? ¿Cómo pasar la travesía? ¿De dónde sacar esos recursos para ejecutarlo, cuando los que iban quedando atrás, todos se hacían nuestros contrarios, y facilitarían al enemigo los medios de perseguirnos? Los tucumanos mismos, que ahora estaban con nosotros, serían los peores. Era claro que el gobierno no había pesado ninguna de esas consideraciones, desde Buenos Aires no podían ver las cosas con la claridad con que yo en el centro del conflicto. Entonces, para que no cupiese duda, respondí al gobierno que mi resolución, tras cavilarla y consultarla con los oficiales de más mérito,
era intentar una defensa honrosa en ese punto, confiando en un resultado feliz, y de no, al menos nos habríamos perdido en regla y no por el desastre oscuro de una retirada. Quemaba mis naves y me ponía en franca insubordinación, no cabría esperar piedad ninguna en caso de derrota, la venganza sería demoledora. Conocía la naturaleza obstinada y rencorosa del secretario de guerra, capaz de los arbitrios más crueles para hacer respetar su autoridad. ¿Y acaso no había padecido ya en el Paraguay, obedeciendo y todo, los sinsabores de un proceso? Aunque yo lo ignorara, la actitud de Rivadavia adquiría, en esas fechas, un tinte exasperado y violento. La situación del triunvirato era cada vez más difícil, y mayor la tentación del despotismo. Nuevamente iba a ser yo el chivo expiatorio. Rivadavia creía que mi conducta atentaba contra la estabilidad del gobierno. Como se vio más tarde, aunque por motivos que entonces ni siquiera podía sospechar, el inflexible secretario no se equivocaba en esto último. Cuando recibió mi primer oficio fechado en el río de Tucumán, Rivadavia, lamentando más que nunca el ponerme en ese cargo, despachó una respuesta durísima. Si yo me veía en apuros, ello era consecuencia exclusiva de no haber acometido diligentemente los preparativos de la retirada, y no tenía derecho a quejarme. Pero ahora el mal estaba hecho, y la retirada debía continuarse con la mayor rapidez, aun cuando en el ataque que esperaba la fortuna se declarase por mis armas, lo que importaba era salvar la división. Alguno pensará que miento al declarar lo antedicho, y que pongo en pluma de Rivadavia un modelo de absurdo, retirarme aunque ganara la batalla. Y sin embargo, quien no me creyere podrá acudir a los oficios que seguramente obrarán en los archivos gubernamentales. Por mi parte, he conservado copia de ese documento entre mis papeles, por ser ilustrativo del grado de inconsecuencia que guió los pasos de nuestros gobernantes desde aquellos primeros tiempos. Y luego nos asombramos del cruel abismo en que se ha venido precipitando la nación. La ira de Rivadavia, sin embargo, no había alcanzado su máximo punto, fue al recibir mi última comunicación, fechada en Tucumán, que terminó de desatarse. ¿Qué le importaba a él la pérdida de las existencias de guerra de Tucumán? Era un pobre justificativo para tamaña insubordinación, el ejército debía retirarse de cualquier modo, pues más grave daño era perder todas las fuerzas, y que Buenos Aires quedara desguarnecida. Debía yo abandonarlo todo, inutilizándolo en lo posible o quemándolo en el último de los casos, así lo ordena y manda este gobierno por última vez, y bajo el supuesto de que esta medida ha sido trayendo a la vista el orden de sus planes y combinaciones hacia la defensa general, la falta de cumplimiento le deberá producir a VS los más graves cargos de responsabilidad. Menudo anticipo de la suerte que me aguardaba si una victoria providencial no venía a salvar mi situación. La defensa general mencionada por Rivadavia debía leerse como defensa de Buenos Aires, que era lo único que para entonces le preocupaba. Según supe más tarde, redactó este oficio solo en su gabinete, no siendo hora de despacho, y debió mandar a un ujier a recabar las firmas de los triunviros a sus casas. Pueyrredón puso su firma sin vacilar, pero mi amigo Chiclana se negó argumentando que en la situación en que se hallaba mi ejército, ordenar la retirada equivalía a entregarnos maniatados al enemigo. Cuando la nota con la respuesta de Chiclana llegó a manos de Rivadavia, éste la arrojó al suelo, murmurando improperios hacia su autor. Y despachó la orden con solo 2 firmas. Bien lejos de aquellos sucesos, continuaban en Tucumán los aprestos de batalla. Yo no desesperaba del triunfo, pero a veces me vencía el abatimiento. Me repetía, como ensayando un alegato ante el juez de mi conciencia, que no era dado hacer milagros, trabajaría, sí, por el bien de la patria y por el de sus armas cuanto fuera posible, y me pondría en disposición de defenderme para no perderlo todo, pero siempre había tenido la desdicha de que se me abandonase, o que fuesen tales las circunstancias, que no se me pudiera atender. Y en la soledad, rogaba a Dios nos mirara con compasivos ojos y protegiera los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas. Ellos estaban llenos del fuego sagrado del patriotismo, y dispuestos a vencer o morir con su general. Siempre con la idea de presentar batalla fuera del pueblo, y, en caso desgraciado, encerrarme en la plaza hasta concluir honorablemente, salía con frecuencia a reconocer y estudiar las inmediaciones. Se trata de anchas planicies con algunas lomas y naranjales, terreno favorable a las operaciones de la caballería arma que era, con mucho, la más fuerte nuestra, pese a constituirla numerosos reclutas que jamás habían hecho una carga. Desde el norte viene el camino por donde avanzaría el enemigo, quien, habiendo dejado atrás la localidad de Las Trancas, aceleraba sus marchas aproximándose a Nogales.
Hacia el este hay una llanura, hacia el oeste, el llamado Campo de las Carreras, por donde pasa el camino a Santiago, y más atrás, el cerro cuya cumbre se ve desde la población. Al sur, también llano, parte el camino que une San Miguel con Santiago del Estero. Yo observaba todos los puntos cardinales, si bien ponía mi principal interés en las tierras ubicadas al norte, de donde calculé seríamos atacados. Decidí esperar al enemigo apoyando la espalda en la ciudad, para cargar sobre él a la bayoneta así como se presentase, lanzando simultáneamente la caballería sobre sus alas. Este, en lo general, era mi plan, que había meditado y consultado. Ni siquiera imaginaba que el enemigo pudiera atacar desde otro punto, que realizara, por ejemplo, una maniobra estratégica, planteando la batalla en un terreno distinto. Y sin embargo, esa era la idea que meditaba Tristán. Los últimos informes advertían que desde el día anterior estaba en Nogales, las avanzadas realistas se mostraban ya a nuestra vista. Al oír tales noticias supe que la batalla podría comenzar en cualquier momento. Conviene suspender aquí el relato de mis preocupaciones para explicar las maniobras que estaba realizando el enemigo. A la cabeza de sus más de 3.000 hombres de las tres armas, todos ellos perfectamente instruidos y con excelente espíritu, sabedor de que nosotros no teníamos la mitad de ese número, y suponiéndonos carentes hasta de una mala caballería, Tristán no dudaba de la victoria. Pero tampoco dejaba de pensar que, llegado el caso, nosotros podríamos retirarnos por el camino a Santiago del Estero, salvando parte de las fuerzas. Y Tristán ansiaba una completa destrucción, un triunfo aplastante. Ir cazando a los fugitivos no era gloria suficiente. Quería vencernos o rendirnos en batalla, sin que nos cupiese escapatoria, por medio de una combinación que añadía la dosis de sorpresa que todo estratega se complace en poner. Ciertamente no juzgaba posible un ataque nuestro, limitándonos a resistir en el norte de la ciudad, para encerrarnos luego en ella. Y era aquí donde su combinación nos asestaría el golpe fatal. Tenía una idea bastante exacta del terreno. El 23 de septiembre llegó a Nogales, a un paso de Tucumán. Envió sus avanzadas a tantear, y supo que mis tropas, efectivamente, habían formado al norte. Pero el camino de Nogales a San Miguel del Tucumán presenta una bifurcación en la cañada de los Nogales, una ruta sigue a Tucumán camino de la Fatal mientras que otra se abre hacia el oeste, evitando la ciudad, para encaminarse a Santiago del Estero tras cruzar el Campo de las Carreras, dejando a Tucumán a la izquierda. Esta segunda ruta es la que se conoce como Camino Real. Paralelo hacia el oeste, corre un tercero, el antiguo Camino del Perú, que a Tristán por el momento no le interesaba. Su combinación era ingeniosa. Nos convencería, como en efecto lo había logrado, de que el ataque iba a ser por el norte, por el camino de la Fatal. Con ese objeto destacó sus avanzadas, y pudo comprobar que habíamos mordido el anzuelo. El paso siguiente consistía en adelantar una fuerte columna por allí para distraernos, mientras el grueso de sus fuerzas tomaba el Camino Real, a la derecha, rodeando Tucumán por el oeste, hasta quedar situado al sur. Desde allí caería sobre la ciudad. De ese modo nos veríamos sorprendidos, cortada nuestra retirada a Santiago, atrapados entre dos fuegos si nos atrevíamos a resistir, o bien encerrados en la plaza, sitiada desde el sur por el grueso del ejército realista, y desde el norte por la columna de distracción, con lo que sería rendida por la fuerza o por el hambre. En la madrugada del 24, Tristán, seguro y tranquilo, dio comienzo a su marcha estratégica. Levantó campamento, envió la columna de distracción por el Afatal y tomó con el resto el Real a Santiago, haciendo marchar a sus hombres en una columna continua de camino, con sus 13 piezas de artillería cargadas en mulas sobre su flanco derecho, como única medida de precaución. No todo hubo de resultarle como esperaba, pues a poco andar, una pequeña partida nuestra que trató de hostilizarlo e incendió algunos pajonales, obligándolo a un rodeo imprevisto, vino a demostrarle que nosotros nos habíamos apercibido de sus maniobras. Mandó Tristán cortar el campo, desviándose más hacia su derecha, y tomar el camino llamado Antiguo del Perú, que corría casi sobre las faldas de los cerros y que hasta entonces no había entrado en sus combinaciones. No era una contrariedad muy grande. Sin embargo, ya que no tenía más objeto, hizo que la columna de retaguardia lo siguiera como en reserva. Poco después, cuando vio que Tucumán había quedado atrás por su rodeo, dispuso desviar hacia la izquierda para tomarla por el sudoeste, a través del Campo de las Carreras, con lo que, presumía, se situaba a nuestra retaguardia.
Al hacer este movimiento, el ejército realista se topó con un curso de agua que brotaba de un manantial. Sus exploradores le llevaron un viejo aguador que habían capturado mientras recogía agua en el arroyo. El pobre hombre, ignorante al extremo de no saber que ese día tendría lugar la batalla, observaba en torno con ojos aterrados. Tristán ordenó que lo pusieran en libertad, y dándole una onza de oro. Toma, le dijo, y llévame el agua que has cargado a San Miguel del Tucumán. Y le indicó a qué casa, porque había llevado su arrogancia al extremo de tener ya escogida, por las referencias de conocedores, su futura residencia de general victorioso. Apúrate, hombre, añadió. Vengo de un largo viaje, a mediodía entraré en la ciudad, y quiero tomar un buen baño. Los oficiales que lo acompañaban celebraron. 2. 24 de septiembre. Extraña coincidencia, era día de la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, Virgen tutelar de la ciudad amenazada. Pero esa vez otros acontecimientos ocupaban a devotos y no devotos. La cercanía del enemigo, la inminencia de la batalla, el estado de conmoción, nada contribuía al recogimiento y la meditación pía. La ceremonia en honor de la Virgen, que año tras año se celebraba en su convento, fue suspendida. No repicaron campanas. En su lugar, el aire sería sacudido durante horas por las descargas de cañones y fusiles, indicando que a pocos pasos de allí la muerte cobraba sus presas. Fue un día de luto y terror para las mujeres de San Miguel, cuyos hijos, maridos y hermanos acaso estuvieran muriendo mientras ellas oraban en los rincones sombríos o al pie de los altares. El olor de la pólvora flotó durante todo el día sobre las compungidas calles, invadió los patios, se coló por las ventanas, llevó el miedo y la tristeza a los aposentos, despertó en las imaginaciones escenas de heridas abiertas y cuerpos destrozados. Era el olor penetrante de la guerra, que saturaba la atmósfera y enturbiaba el claro cielo primaveral, ese hermoso cielo indiferente a las desdichas de los hombres. Qué duros e inquietantes habían sido los trabajos previos. Hasta último momento llegaron nuevos grupos de jinetes a ofrecerse como voluntarios. A falta de fusiles se les daba lanzas, a falta de lanzas, cuchillos atados a largos palos, a falta de todo, se les dejaba con sus puñales, sus lazos y sus bolas. Preciso es haber estado en una situación tan apurada como la mía para admitir el concurso de tales guerreros, más nocivos que útiles a la hora de combatir. En puntos estratégicos se abrieron fosos o se levantaron trincheras, y la plaza fue fortificada con una pequeña guarnición, apostando allí 6 piezas de artillería. ¿Y cómo rezaban las tucumanas en esas horas de temor? Ellas, que habían tomado parte en la decisión de sus hombres, elevaban plegarias para que la buena Virgen de las Mercedes los protegiera en su empeño y se los devolviese con vida y gloria tras la batalla. La víspera hubo aprestos que conmocionaron a la ciudad, el enemigo se había dejado ver desde el norte, y yo, sin dilación, mandé formar nuestra línea frente a él, pero no atacó. Tras acercarse a distancia de media legua, las tropas realistas volvieron caras y desaparecieron. Nuestro ejército permaneció formado hasta que cayó la noche, luego, dispuse su repliegue al interior de la plaza. Y mientras las mujeres rezaban y los soldados velaban en espera del combate, yo, en quien unas y otros tenían puesta su confianza, por cuya iluminación pedían ellas en sus rezos y a cuyo tino fiaban ellos sus vidas, medía agónicamente el paso del tiempo, turbado por toda clase de dudas. Me esforzaba por disimular la feroz batalla que hacía rato había comenzado para mí, sin traslucir inquietud. Pero qué miedos, qué sombras de malos augurios me perseguían sin abandonarme nunca. Ninguno sino yo era el responsable de esas vidas. Una orden mal dada, un error en el momento crítico de una acción, significarían muertes inútiles por las que acaso tuviera que responder mi alma. ¿Y cómo detestaba entonces la guerra? Yo, que había soñado con los beneficios de la paz y la civilización, tenía que comandar ahora a los míos a través de la barbarie, para que derramaran sangre propia o ajena. ¿Por qué no me engaño en esto? Aunque la guerra fuese necesaria y justa, matar es y será siempre un crimen ante Dios. Alguna vez mi alma había desesperado de la mansedumbre de la colonia, pero ahora, en tan crueles momentos, cuánto añoraba la benévola amistad de mis libros y la parsimonia de mi antiguo despacho del consulado. No era menor mi angustia por las consecuencias de la acción que se avecinaba. ¿Cómo olvidar lo que estaba en juego? ¿Cómo ahuyentar la idea de que una derrota equivalía al hundimiento de la revolución, la ruina de Buenos Aires y del movimiento emancipador? ¿Por qué, sin querer exagerar la importancia de mi participación en aquella lucha,
Tal vez la historia de nuestra independencia no hubiese de conocer batalla más decisiva. Derrotado nuestro ejército, quedaba expedito el camino a Santa Fe, a Córdoba, a la orgullosa capital. Los realistas se harían de un ejército mayor que el que pudiera levantarse contra ellos, remontando su caballería con los naturales de la región, ya para entonces volcados a la causa del rey y desengañados de la libertad. Todo el prestigio de la victoria seguiría al invasor en su avance. Goyeneche le proporcionaría a otros 1000 o 2000 hombres de refuerzo, con lo que tendría unos 7000 para extender sus conquistas. Las fuerzas de la revolución se verían obligadas a abandonar tal vez para siempre la banda septentrional, el Entre Ríos y las Misiones. Desde Montevideo, los realistas ayudarían a cercar Buenos Aires, asfixiándola y desembarcando nuevas tropas en el Paraná, para engrosar al invasor. Los portugueses, hasta entonces atados por su armisticio con Buenos Aires, tendrían las manos libres para romperlo, como se lo habían ofrecido por carta a Goyeneche. Y quién sabe si la suerte de Chile no quedaría también sellada al interrumpirse sus comunicaciones con nuestras provincias. Lima, consolidada su fuerte posición, irradiaría su influencia en salvaguarda de los títulos coloniales de España. Su rival había sido siempre Buenos Aires, y en el norte Caracas, pero vencido mi ejército en Tucumán, Lima quedaba sin contrincantes hacia el sur, en condiciones de sofocar cualquier nuevo retoño insurreccional. Tarde o temprano lograríamos emanciparnos, porque, como creo, ello es voluntad de Dios, pero serían necesarios muchos años y sufrimientos, porque España, libre del yugo napoleónico, podría enviar ejércitos y flotas a socorrer a sus virreyes. Podía extrañarme la furiosa desesperación de Rivadavia, al ver que el destino de la libertad se jugaba en una partida. Pero no era yo un ligero, capaz de arriesgarlo todo al azar de la guerra. Me forzaban las circunstancias, de no ser así, jamás habría cargado tan demoledora responsabilidad. Sonaron las 12, comenzó el día de la batalla, y acercándome al barón de Olenberg, que iba a mi lado, apoyé mi sudorosa mano en su hombro. Dios nos quiera ayudar en este día, en que se decide la suerte de los americanos, murmuré, para no ser oído de nadie más. Y sin aguardar su respuesta, monté mi caballo y me alejé. A las 2 de la madrugada, di orden de salir al campo y ocupar las posiciones del día precedente. Las tropas obedecieron con agitación. ¿Qué sucedía? Temía yo un ataque nocturno. En realidad, me era difícil refrenar mi ansiedad. Calculando que tendríamos al enemigo encima con las primeras horas del alba, quería asegurarme de estar bien preparados. La noche transcurrió con penosa lentitud. Los soldados aguardaban en sombras, los jefes velaban, una grave atmósfera pesaba sobre todos. Cada tanto, los ojos se volvían hacia oriente, acechando los primeros arreboles del amanecer. Desde la ciudad llegaban aislados cantos de gallos, fuera de eso, todo era silencio y expectación. Empezó a aclarar. Una mortecina palidez hizo destacar la línea del horizonte. La aurora, gris y fatídica, emergía poco a poco, mientras el ejército iba entrando en movimiento. Aparecieron emisarios, los jefes cambiaban opiniones en voz baja, me detuve a observar en cierta dirección, persiguiendo una señal. Llamé al varón y atalayamos el paisaje cada vez más nítido. A lo lejos vimos desplazamientos de tropas. Tristán no se había percatado de que sus combinaciones estratégicas estaban condenadas a revelarse por un accidente del terreno. La marcha de flanco rodeando la ciudad obligaba a su ejército a acercarse a las faldas de los cerros, con lo que sus maniobras quedaban expuestas a nuestros ojos a causa del declive. Llamando a don Gregorio de la Madrid, le di instrucciones de hostigar como pudiese a Tristán. Se alejó a todo galope en dirección noroeste. A poco vimos brillar una fogata de pastizales incendiados en la lejanía. Un rumor corrió por las tropas, el enemigo marchaba para cambiar sorpresivamente el campo de batalla. Di orden de llevar a cabo una veloz contramarcha hacia el oeste. Comprendiendo que los movimientos de Tristán nos obligaban a presentar batalla en un terreno no reconocido suficientemente, dispuse replantear nuestras líneas en el extremo opuesto de la ciudad. Las tropas desfilaron a toda prisa por los suburbios mientras aumentaba la luz del alba. Los cañones fueron arrastrados y los oficiales situaron sus respectivos cuerpos en el nuevo terreno, conservando siempre la ubicación relativa que yo les había asignado. Gran inquietud los dominaba a todos, como si, en efecto, a nadie se le ocultara la importancia de la acción que estaba por desarrollarse, y debo consignar aquí, en su elogio,
que respondieron a mis primeras disposiciones con la mayor celeridad. Operamos aquel movimiento en cuestión de minutos. La sorpresa que pretendía darnos Tristán debió trastocarse en la suya propia, cuando, al descender hacia el campo de las carreras, descubrió casi sobre su flanco a nuestra línea de infantería tendida delante de los arrabales. El barón, sin más compañía que su ayudante José María Paz, salió en reconocimiento de los enemigos, llegando a aproximárseles tanto que podrían haberlo atrapado, pero era tal su sorpresa que no atinaron ni a perseguirlo. Para entonces, ya la mañana estaba entrada, un sangriento sol proyectaba sus rayos sobre el campo de las carreras, que en las horas siguientes volvería a empurpurarse, pero de sangre. Nuestras fuerzas rondaban los 1800 efectivos, de los cuales solo 800 eran infantes. Un tercio de esta arma carecía de bayoneta, habiendo yo hecho distribuir grandes cuchillos para suplir la falta. Dividí la infantería en 4 columnas pequeñas, 3 en línea de masas y una a retaguardia como reserva. Cada columna estaba a su vez dividida en 3 secciones. La de la derecha la formaba el batallón de cazadores al mando del capitán Forest, la del centro, el NRO. 6 al mando del comandante Worms, y la de la izquierda, el de pardos y morenos a las órdenes del comandante Superi. La columna de reserva estaba compuesta por piquetes extraídos de los otros cuerpos y tenía como jefe a Dorrego. El arma de caballería era muy nutrida, pero también caótica, ya que la formaban gran mayoría de paisanos. Yo la había situado a ambos flancos de la infantería, en 2 gruesas divisiones desplegadas en batalla, con 2 pequeñas reservas a retaguardia. Conferí el mando del ala derecha a Valcarce, su organizador, y el de la izquierda a Bernal de Espalledo, con orden de que también se dividiesen por mitades las armas. Pero Valcarce burló esta orden y se quedó con la mayor parte de los fusiles. La falta de adiestramiento me obligó a hacer formar a la caballería desplegada desde el comienzo, porque no creía que estuviese en condiciones de desplegarse en mitad de la batalla. Toda su instrucción se limitaba al manejo del fusil y a reconocer la voz de avance. En cuanto a las cargas, nada de su mecanismo les era familiar, cada uno cargaría a su modo y haría lo que le dictara su antojo. Ya el aspecto de aquellos hombres daba una idea de su irregularidad, sin uniformes, envueltos los torsos en ponchos coloridos y las piernas en montoneras de cuero, tenían toda la apariencia de salvajes, y sin embargo, la posesión de una caballería numerosa, por deficiente que fuese, era una ventaja que compensaba lo menguado de la infantería, ya que el terreno se mostraba propicio para sus cargas. En la caballería del ala derecha militaba el cuerpo de dragones, veteranos, disciplinados, que por lo mismo hacían gran contraste con el resto de la línea, integrada por la rústica caballería tucumana. En cuanto a la artillería, la mandaba el barón. Como mi plan contemplaba cargar a la bayoneta, se había resuelto no llevar demasiada artillería al campo, para dejar a nuestras líneas mayor movilidad. En consecuencia, solo se dispusieron 4 piezas de A6, los restantes cañones quedaron en la plaza. El barón situó sus piezas en forma separada, intercalándolas en los claros que dejaban las columnas de infantería y caballería, según la usanza de aquellos tiempos. Tanto el corto número de cañones como su colocación separada, que les restaba contundencia, eran, según lo veo hoy con mejores conocimientos, hierros que nos ponían en desventaja frente a las 13 piezas, aunque de menor calibre, del enemigo. Todos los movimientos, disposición de fuerzas y detalles tácticos, los consultaba con el barón, cuyas sugestiones eran para mí poco menos que palabra sagrada. También por entonces se había sumado al ejército, aunque sin puesto efectivo, el coronel José Moldes, militar adusto y rígido, fervoroso de la disciplina, a quien yo estimaba en mucho desde los tiempos anteriores a la Revolución, habiendo luego prestado servicios en la banda septentrional y en el propio ejército del Alto Perú, en tiempos del general Pueyrredón. Moldes se había presentado ante mí hacía algunos días, con lo que renovamos nuestra vieja amistad. Por patriotismo, así como por afecto hacia mí, quiso Moldes participar de la batalla. Así formaba nuestro ejército la mañana del 24 de septiembre, aguardando la orden de ataque. Digo orden de ataque porque, en efecto, lejos de limitarnos a defender la plaza, mi intención era tomar la ofensiva, aunque los realistas nos superasen en número, armamentos, disciplina y arrogancia. Tristán debió observar con incredulidad la actitud amenazante de nuestras tropas, siendo así que, según luego confirmé, había especulado con la posibilidad de que no presentáramos batalla. Pese a su fanfarronada de que entraría en Tucumán antes de mediodía,
Pienso yo que estaba muy lejos de sus previsiones la idea de combatir allí mismo, su plan más bien consistiría en ocupar la parte sur y preparar desde esa posición los ataques que en los días siguientes dirigiría contra la plaza. Al hablar más tarde con Tristán, así me lo dio a entender. Pero ahora se topaba con nuestra línea tendida provocando a la lucha, mientras sus tropas nada tenían dispuesto aún, ni cargadas las armas, ni montada la artillería. Sin embargo, estaba tranquilo. Desde su posición nuestras fuerzas le parecieron más débiles de lo que realmente eran, unas pocas columnas de infantería, unos pocos cañones, la configuración del terreno le impidió divisar nuestras dos alas de caballería, casualmente emboscadas tras unos naranjales. Las fuerzas realistas estaban divididas. Tristán traía el grueso consigo, habiendo dejado a retaguardia una columna fuerte con el encargo de cortar el camino a Santiago. Los cuerpos de infantería con que avanzaba eran el batallón de Abancay, de Cotabambas, Real de Lima, Paruro, Chichas y Fernando VII. Por toda caballería contaba con la de Tarija. Sus 13 cañones venían en mulas, porque las sendas del Alto Perú no permiten el uso de rodados. Marchaba a paso de camino cuando descubrió nuestra posición, y reuniendo de urgencia su Estado Mayor, dispuso con la mayor celeridad todos los aprestos bélicos, cargar armas, desatar y montar cañones, organizar las columnas y apercibirlas para combatir. En esto se hallaba cuando nuestro ejército rompió la marcha. Sus hombres apenas había tenido tiempo de hacer montar 2 de sus 13 cañones, y ya los nuestros caían sobre ellos. Fue recién entonces que se hicieron visibles a Tristán las 2 grandes alas de caballería desplegadas en batalla. A toda prisa mandó desplegar también su línea, con la caballería de Tarija situada sobre el ala izquierda, y la infantería en 5 columnas, en precipitada maniobra. La batalla había comenzado. Deliberadamente inauguró el relato de aquella memorable y disputada acción describiendo los apuros que, de modo bien irónico, hubo de sufrir el enemigo. Cuando dio orden de marchar confiaba en aprovechar su sorpresa y la indecisión que ganaría a los jefes realistas al ver que los acometíamos en lugar de esperarlos. Mis mayores dudas provenían del campo, a primera vista desventajoso, hallándonos en un bajo mientras que el enemigo ocupaba una lomada. Pero no había cómo remediarlo. Con extraña emoción ordené avanzar. Al otro extremo del campo veíamos a los realistas tratando de organizarse. A menos de tiro de cañón, ordené desplegar por izquierda las 3 columnas de infantería, única maniobra que habían ejercitado y conocían bien. Tuve la auspiciosa satisfacción de comprobar que se desplegaban aún mejor de lo que habían hecho durante los ejercicios. Mientras avanzaban, el enemigo, que no había conseguido aún montar sus cañones, abrió fuego de fusil. Era el primer estruendo de la jornada, y los nervios de muchos sufrieron una dura prueba. Comenzaron las primeras guerrillas que precedían a la batalla. El olor de la pólvora se difundió rápidamente. Se me acercó el varón. Respondamos con artillería, me dijo. Asentí y me hice a un lado con mi caballo. Un ensordecedor estruendo señaló la entrada en acción de nuestros cañones. Yo sentí una sacudida y me desperté en el suelo. Mi caballo, pese a ser mansísimo, se espantó con la descarga, dando un corcovo que echó por tierra, a la vez, mi persona y toda mi dignidad de general. Vinieron varios a socorrerme, creyéndome alcanzado por una esquirla. Confieso no haberme visto nunca en lance tan ridículo. Esta inusitada caída, aunque se prestase a sonrisas burlonas, no hizo reír a nadie. Poseídos como estaban del temor supersticioso que envuelve a los hombres en presencia de la muerte, los soldados la recibieron como señal de mal augurio. Nuestros cañonazos habían abierto algunos claros en la línea realista, en que ya se podían divisar las primeras sangrientas bajas. Pero no era menos espantoso el fuego que desde su lomada enviaban los fusiles enemigos. El silbido de las balas llevaba terror y muerte a nuestra infantería, a quien yo había ordenado no responder y seguir avanzando. Así se cumplió, dejando atrás a los caídos y reemplazándolos sin detenerse. Los cañones del varón disparaban con diabólica regularidad, con su secuela de cadáveres. A través del polvo y el humo que ya se espesaban, pude yo observar cómo la confusión iba dominando a la infantería enemiga. Ya muchos soldados corrían en dispersión, desorganizando la línea, buscándose unos a otros para guarecerse. Aunque horrible, el espectáculo era auspicioso para nosotros, y yo pensé que no pasaría mucho tiempo antes de que el centro enemigo se desbandara. De haber llevado más artillería al campo, hubiéramos podido desorganizar la línea completa de Tristán a cañonazos.
Fue entonces que eché de menos las piezas dejadas en la plaza. Vacilaba el enemigo bajo nuestra artillería, no obstante que la lucha recién había comenzado. Los batallones de Cotabambas y Abancay eran los que habían sufrido más pérdidas. El humo lo iba envolviendo todo, mientras los gritos de los agonizantes hacían estremecer a los ilesos. El jefe del batallón Abancay, coronel Barreda, valeroso español, viendo con impacientes ojos los daños a que eran sometidos sus hombres, no quiso ya esperar, y antes de recibir orden para ello, mandó cargar a la bayoneta. Sus hombres lo hicieron en dispersión, según acostumbraban cuando se batían con los indios del Alto Perú. La orden de Barreda fue oportuna, porque infundió nuevo valor a sus tropas, pero provocó un movimiento desordenado y confuso que sirvió para incrementar lo caótico de la línea realista. Al observar aquel desorden, tuve el pensamiento de que la batalla podía decidirse con un golpe vigoroso. Casi al mismo tiempo el barón me envió un mensajero con el consejo de redoblar el ataque. Ordené que la infantería y las 2 alas de nuestra caballería cargaran en forma simultánea. Se tocó paso de ataque, y las 3 columnas de infantería, mal armadas como estaban, se adentraron en lo espeso de la contienda con arrojo, calando bayoneta o blandiendo cuchillo. La lucha se generalizaba. Los infantes realistas, enconados y a pie firme pese a los claros que habían dejado los cañonazos, aguardaban con la seguridad de su mayor número. Sin embargo, la columna al mando de Forest, audazmente dirigida, se internó en el humo con magnífica resolución, y en breve lapso mostró que era capaz de imponerse. La caballería debía confluir al ataque sobre el centro enemigo, que era su punto más débil, pero el ala derecha, al mando de Balcarce, se iba desfilando por el costado en vez de avanzar. Esta desobediencia me inquietó, aunque no atiné a hacer nada para remediarlo, porque en esos momentos el flanco izquierdo requería mi atención. Llegó a mi lado el ayudante del barón con un nuevo mensaje. General, manda a decir el Sr. Barón que haga cargar la caballería de la izquierda. Dígale Judy, respondí, que yo mismo voy a ocuparme. La caballería de la izquierda, dirigida por Bernal Despalledo, no había entrado aún en batalla. En aquel costado el enemigo no tenía caballería, pero en cambio, la infantería era terriblemente superior en número, y estaba intacta, habiendo nuestros cañones descargado con preferencia al centro. Se retrasaba el cumplimiento de mi orden de atacar, por cuya razón debí repetirla. La caballería hizo entonces una corta carrera, pero el fuego enemigo era tan mortífero que la detuvo en seco. Todo nuestro flanco izquierdo hacía aguas. La infantería enemiga amenazaba con derrotarnos, y el ala izquierda de nuestra caballería, repelida, se mostraba impotente. Bernal Despalledo alegó después que esa impotencia era debida a la falta de armas, porque, como dejó apuntado, Balcarce se había quedado con la mayoría de los fusiles. Fue un momento muy grave para mí. Al ver que el centro enemigo cedía, me había creído a un paso de vencer, pero ahora comprendía que la oportunidad podía escaparse. El flanco izquierdo no resistía, 2 columnas de la infantería enemiga desfilaban en martillo, y mientras nuestros infantes cargaban exitosamente sobre el centro, la caballería de la derecha, a las órdenes de Balcarce, se negaba a prestarles su concurso. Todo podía perderse con la misma rapidez con que había creído triunfar. Preciso es insistir en la situación del flanco izquierdo, en donde mi ejército estaba siendo derrotado. Las 2 columnas enemigas, después de haber obligado a Bernal Despalledo a retroceder, querían, como digo, desfilar en martillo, transversalmente a nuestra línea. De esa manera, arrasarían a la infantería patriota desde la izquierda comprimiéndola hacia el centro. Cuando ello ha ocurrido en una batalla, suele ser imposible mantener el orden de toda la línea, que, desguarnecida por uno de sus costados, corre el riesgo de desbandarse. Pero yo no estaba en condiciones de anular estas maniobras. Había puesto mi fe en el ataque al centro, donde esperaba se decidiría la jornada a nuestro favor, y era por tal razón que me preocupaba la renuencia de Balcarce a confluir en el ataque. Confiando a los jefes de la izquierda la faena de contener al enemigo, dirigí toda mi atención a la caballería del ala derecha, por ver que ejecutase mis órdenes. Hallándome en tales apuros, no sé quién vino de parte de Balcarce a decirme que avanzaría luego que la infantería hubiese destrozado al enemigo, pues solo entonces juzgaba prudente hacerlo. Eso me enfureció. No iba a permitir que se repitiera lo ocurrido en Paraguay, la desobediencia o estupidez de un subalterno no me arrebataría el triunfo. Redoblé mis órdenes.
El avance de la infantería patriota había interrumpido la línea de fuego de nuestra artillería, que no podía seguir disparando sin matar a sus compañeros. Era un momento de máxima tensión, y yo, sin dejar de observar lo que pasaba, elevaba para mis adentros ardorosas oraciones. Pero Valcarce no avanzaba. Llamé a mi edecámpico. Vaya a donde Valcarce y dígale de mi parte que ese no es modo de atacar, que avance al galope, por su madre. Más tarde, se justificaría alegando que sus reticencias obedecían al estado de sus tropas. ¿Cómo podía, con esos voluntarios de disciplina casi nula, lanzarse sobre las bayonetas realistas, cuya sola visión daba pavor? No era que resistiera mis órdenes, sino que no estaba en situación de cumplirlas, la carga debía efectuarse forzosamente de modo distinto. Valcarce hizo dar la señal con los timbales de dragones, y avanzó, pero no hacia el centro sino a su frente, con un breve rodeo a la derecha para evitar los proyectiles de la infantería enemiga, que había hincado rodilla en tierra y mantenía un nutrido fuego. En vez de atacarla, la esquivó. Sus jinetes, dando aullidos feroces y produciendo un siniestro fragor al golpear con las riendas sus guardamontes de cuero, se lanzaron sobre la caballería realista. Al verme burlado en mi idea, mascullé una imprecación y volví la cara a retaguardia, donde permanecía el cuerpo de caballería de reserva, al mando del capitán Antonio Rodríguez. Entré en batalla, le ordené. Ataque el centro enemigo desde este mismo punto. El capitán asintió y el cuerpo de reserva salió al galope con denuedo propio. Observaba el principio de este movimiento, que tan efectivo y oportuno sería para el resultado de la batalla, cuando tuve la ocurrencia de volver sobre mi costado izquierdo, que me había visto obligado a descuidar a causa de Valcarce. Me urgía saber el éxito que había tenido aquella tropa del enemigo que viera desfilar en Martillo. Pero no di más que unos pasos cuando se me apareció mi amigo el coronel Moldes preguntando: ¿A dónde va usted? A buscar a mi gente de la izquierda. Es inútil, general, están cortados. Sentí que mi ánimo se desvanecía. Eso significaba que el enemigo había introducido en nuestras líneas una fuerza que aislaba toda la izquierda. La maniobra de Martillo tendría un éxito completo. La izquierda estaba quizás perdida. El triunfo se me escapaba otra vez. ¿Qué hacer para remediarlo, si aún era posible? Eché la vista al frente. Valcarce había dispersado al parecer a la caballería realista, pues nada llegué a ver de esas tropas, sino un enorme claro abierto en la izquierda enemiga. Busquemos la caballería, dije con enronquecida voz. Espoleando a mi caballo, me lancé al claro, seguido de Moldes, que hacía vanos esfuerzos para llevarme calma. Para entonces, ya toda la primera línea se había alterado hasta lo irreconocible. Soldados que no se sabía si eran propios o enemigos corrían en el desorden más completo, cargando o huyendo en medio de una humareda irrespirable. Los cascos de mi cabalgadura tropezaban con los muertos, cuya sangre hacía barro. El silbido de las balas, el trueno de las descargas, los gritos y maldiciones, todos los ensordecedores o terribles sonidos de la batalla habían alcanzado su máximo punto. En medio de una confusión atroz, muchos hombres vagaban perdidos, sin poder reunirse con sus regimientos. La nube de humo y polvo anulaba la visión. En ese momento, y como para aumentar lo tremendo del caos que me envolvía, ocurrió algo extraño y al principio inexplicable. El cielo se llenó de tinieblas, el sol desapareció, un anormal y persistente zumbido se apoderó del campo de batalla, al punto de amortiguar los disparos de los fusiles. Yo no veía más allá de unos pocos pasos delante mío. Algo golpeó mi frente, y me llevé una mano suponiéndome alcanzado por una bala, pero no tenía ni un rasguño. Sobre nosotros caían raros e inidentificables objetos, en ráfagas, en oleadas, invadiéndolo todo, tendiendo una opaca cortina frente a los ojos de los combatientes, como si una maldición hubiese descendido sobre el campo de batalla.